Buenas, vamos a trabajar aquí la guía de trabajo autónomo número 4, 10º año. Las habilidades esperadas van a ser determinar la medida de perímetros y áreas de polígonos, medidas de ángulos internos y externos, medida del apotema y el radio de polígonos regulares y aplicarlo en diferentes contextos. Bueno, se preparan para hacer la guía, alistar todo lo necesario para la elaboración. Vamos a aprender en esta parte, ¿verdad? Antes de iniciar, es importante que revisemos lo que son los anexos. Este es el anexo 1, polígonos regulares. Y estos ejemplos es importante que lo logren resolver en el cuaderno primero, para luego proceder a la parte de pongo en práctica lo aprendido. Vamos a proceder a revisar lo que es el anexo 1. Cuando envíen la guía, recuerden enviarme lo que es su autoevaluación. Autoevalúo mi desempeño, ¿verdad? Aquí están lo de las escalas, los indicadores, en qué nivel están, en inicial, intermedio o avanzado, y con respecto a eso ustedes se evaluarán. Aquí están las respuestas. Ok, pasamos a los anexos. Es importante que visualicen los elementos de los polígonos, entonces van a entrar a este link que es de GeoGebra, la visualización de lo que es áreas y perímetros. Todos los que tengan acceso, por favor, lo realizan. Polígonos regulares. Desde el kinder, desde la escuela, hemos visto lo que son las figuras, son los polígonos, ¿verdad? Polígonos, el término poli quiere decir muchos. Por ejemplo, un polideportivo es un lugar donde hay para practicar muchas disciplinas. Un polígono sería figuras de muchos lados. Irregulares van a ser, ¿por qué? Un polígono regular es el que tiene sus ángulos y sus lados congruentes. Por ejemplo, si nos fijamos acá, esta figura contamos 1, 2, 3, 4, tiene 5 lados, por lo tanto se llama un pentágono. Pero 1, 2, 3, 4, 5. Esta figura también es un pentágono, solo que en este caso es un pentágono irregular. Entonces es muy diferente lo que es un polígono regular y un polígono irregular. Aquí nos vamos a basar en lo que son polígonos regulares. Es importante, ¿verdad?, que estudien lo que es la parte teórica. Triángulo equilátero, n, va a ser siempre la cantidad de lados. En este caso n vale 3. Cuadrado, 4 lados, pentágono 5, hexágono 6 lados, heptágono 7, octágono 8 lados, nonágono 9 lados, decágono 10 lados, endecágono 11, dodecágono 12, pentadecágono 15 y coságono 20 lados. Y así muchísimos más. Pero estos son los principales que vamos a utilizar. Principales elementos, el radio. Lo que es el radio, dice que el segmento que va del centro al vértice del polígono. Recordemos que este es el vértice del polígono, entonces del centro al vértice es un radio. Del centro al vértice es otro radio. Del centro al vértice, un radio. Centro al vértice, otro radio. Del centro al vértice, otro radio. ¿Qué es la apotema? La apotema es el segmento que va del centro, pero ahora al punto medio. Al punto medio del lado. Entonces sería del centro al punto medio del lado, o sea, va a la mitad del lado. El lado va a estar dividido en dos partes iguales. Entonces la apotema va a la mitad del lado de forma perpendicular. Del centro a la mitad del lado. 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 Como podemos observar, trazamos 5 radios, 5 apotemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pentágono. L, cuando veamos L, es lo que mide el lado. El lado. Segmento que une, delimita la figura, une dos puntos consecutivos. Y aquí fórmulas importantes. Es bueno que se las vaya aprendiendo. El perímetro. ¿Qué es el perímetro? Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Sería n por L. ¿Quién es n? El número de lados. Por lo que mida el lado, ¿verdad? Y el área es el perímetro por la apotema entre 2. Entonces la apotema va a estar acá. Va a ser
la fórmula general para encontrar el área. En el anexo 2 vamos a encontrar fórmulas para casos particulares, ¿verdad? Que esto nos ahorra mucho tiempo. Tenemos para el triángulo equilátero, si queremos el área del triángulo equilátero, sería 2, 3, 4. Si queremos el radio, la apotema, si conozco el lado, en un cuadrado, el área del lado al cuadrado, la apotema es el entre 2, en un hexágono 3L cuadrado raíz de 3 entre 2, y el radio es igual a L. Área de un polígono regular. En forma general podemos determinar el área de cualquier polígono regular si yo conozco los siguientes aspectos. Si conozco el perímetro y la apotema, si conozco la apotema, si conozco el radio, si conozco el lado. ¿Cómo? Trabajando con lo que son razones trigonométricas, ¿verdad? Vamos a devolvernos para iniciar con lo que es el desarrollo de la guía. En la primera parte es importante que sepamos reconocer todos los elementos del polígono. Entonces vamos a ir observando alfa, ángulo externo. Entonces este es alfa, el ángulo externo. Vean que es un ángulo que va a estar afuera del polígono. Y lo trazo con una recta acá, que es que sigue, ¿verdad? Del lado. Ángulo interno sería beta. Pues observemos, porque es un ángulo interno. Vean que está dentro del polígono. Aquí hay otro ángulo interno. Otro ángulo interno. Vean que va de lado a lado. De lado a lado. De lado a lado. De lado a lado. Por ahí hay una fórmula que dice la suma de los ángulos internos. Entonces es que me suma, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, los 6 ángulos. Ángulo central. El ángulo central se forma con 2 radios. Este es un radio, recuerden, del centro al vértice. Del centro al vértice es otro radio. 2 radios consecutivos, voy a formar el ángulo central cita. La apotema, ya lo vimos anteriormente, la apotema va del centro perpendicular al lado. Por lo tanto, va a llegar a la mitad del lado. Acá a la mitad del lado. El radio va del centro al vértice. Este sería el radio, el lado y la diagonal. La diagonal es el segmento que une de un vértice no consecutivo, ¿verdad? A otro vértice. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar la diagonal. Aquí sería una diagonal. Disculpen ahí que está un poco torcido. 2 diagonales, 3 diagonales. Este hexágono tiene 3 diagonales desde un vértice. Entonces, esas son las diagonales. Igual podemos trazar las diagonales de este vértice, etc. Estos son los elementos más importantes de un polígono, así que es importante que los estudien. Después vienen las fórmulas principales, ¿verdad? La fórmula de un ángulo externo es 360 entre n. Es igual que el ángulo central, ¿verdad? Entonces el ángulo central y el ángulo externo van a medir igual. ¿Cuál sería la fórmula? 360 grados entre n. ¿Quién era n? N es el número de lados. Entonces, de acuerdo, si es un octógono, un heptágono, un pentágono, así van a ser estos resultados de los ángulos. La suma de los ángulos externos. Si yo sumara todos los ángulos externos, ¿verdad? Este ángulo externo, más este ángulo externo, etcétera. Y todos los ángulos centrales, me va a dar 360 grados. Ángulo interno. ¿Cómo encuentro yo un ángulo interno? Este símbolo es de ángulo. Entonces sería el ángulo interno 180 por n-2 entre n, la suma de los ángulos internos. Si sumáramos todos los ángulos internos, ¿verdad? Esa sería la fórmula para calcular la suma de los ángulos internos. Una S. Podemos utilizar también el símbolo de sumatoria de los ángulos internos de 180 por n-2. Veamos la diferencia. Este es un ángulo interno y la suma de los ángulos internos. La diferencia es aquí.
n, que tengo que dividir entre n, mientras que en la suma no se divide entre n. Total de diagonales lo vamos a representar con la D mayúscula, que es el total de diagonales en un polígono, y las diagonales desde un vértice la vamos a representar con D minúscula, que es n-3. Estas fórmulas principales tienen que estudiárselas. Perímetro, recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados, mientras que el área ya involucramos una superficie, que sería acá, ¿verdad? Todo el relleno de la figura. Pues para calcular el área sería perímetro por apotema entre 2, A es apotema al polígono, L es la medida del lado y N el número de lados. Y perímetro N por L. Revisar anexo 2, las fórmulas para casos particulares que vimos anteriormente, ¿verdad? Para facilitar los cálculos. Ejemplo 1. Vamos a desarrollar los 8 ejemplos, ¿verdad? En esta guía. Es importante que usted los resuelva en el cuaderno, en el portafolio donde usted trabaje. Determine la medida de los ángulos internos, externos, ángulo central, número de diagonales, perímetro de área de un triángulo equilátero. Entonces usted tiene un triángulo equilátero. Ese triángulo equilátero tiene un lado de 1 metro, entonces sería 1 metro, 1 metro, 1 metro. Pero aquí lo que me interesa es que voy a calcular el ángulo central, ¿verdad? Vamos a calcular el ángulo central, que sería este de por acá. Ángulo central, este sería el centro del triángulo. Entonces, nos guiamos con la fórmula. La medida del ángulo central es 360 entre n, y n es 3, ¿verdad? Que es la cantidad de lados. Entonces, primero ponemos los datos antes de iniciar y ponemos cuánto mide el lado. El lado mide 1 metro, 1 metro. Entonces, 360 entre n es 3, 360 entre 3 da 120. Ángulo interno, 180 por n menos 2 entre n, en este caso n vale 3, hacemos la sustitución y aplicamos esto en la calculadora. Ángulo externo, recuerde que el central y el externo es exactamente lo mismo, entonces aquí puede poner nada más que la medida del ángulo externo es 120. La suma de los ángulos internos sería 180 por n menos 2. Y n vale 3, 3 menos 2, 1, 1 por 180, 180 grados. La suma de la medida de los ángulos internos. Diagonales desde un vértice es n menos 3. Entonces 3 menos 3 da 0. No tiene diagonales desde un vértice, por lo tanto el total que va a ser n por n menos 3 entre 2 igual me va a dar 0. Vamos con el perímetro. Recuerden que el perímetro es n por L. N, como es un triángulo, tiene 3 lados. Y cada lado mide 1. 3 por 1, 3. Por lo tanto, el perímetro es 3 metros. El área es perímetro por apotema entre 2. Perímetro por apotema entre 2. Vean que no tenemos el apotema de ese triángulo, la apotema del triángulo. Entonces el perímetro sería 3, aquí está el perímetro. Lo divido entre 2 y me falta la apotema. ¿De dónde estamos sacando esta apotema? La apotema del triángulo. Entonces recuerden que la apotema es del centro, perpendicular al lado. Necesitamos esa apotema. Ay, pero ¿cómo hago, verdad? Es importante, en el anexo vienen fórmulas especiales que a veces me reducen un poco el trabajo. Vemos en el anexo 2, ¿verdad? Que tengo la fórmula para la apotema del triángulo equilátero, y la fórmula es raíz de 3 entre 6 por L, y L en este caso es 1, por lo tanto la apotema es raíz de 3 entre 6. Por eso aquí tenemos raíz de 3 entre 6. Entonces hacemos la multiplicación, me da raíz de 3 entre 4 metros cuadrados, el área. Vamos con el ejemplo 2. Vamos a hacer el mismo análisis, solo ahora para un cuadrado de lado 2. Entonces dice que el lado va a medir 2 metros. ¿Cuántos lados hay? ¿Cuánto sería n? N es 4.
Entonces aplicamos todo el procedimiento, ¿verdad? Ángulo central 360 entre n, que es 4, da 90. Ángulo interno 180 por n menos 2 entre n, y n es 4, me da 90. Ángulo externo es igual que el central, la suma es 180 por n menos 2. Vean que sin el n aquí, me da 360. Diagonales desde un vértice, sería n menos 3, me da 1. Entonces veamos aquí la diagonal de un vértice, sería solo 1. El total, podemos trazar aquí otra diagonal. En total de diagonales sería n por n menos 3 entre 2, ¿verdad? No nos confundamos con el ángulo interno, que es entre n. Y eso me da 2. Que hay 2 diagonales en total. Aquí podemos observar las 2 diagonales de un cuadrado. Perímetro. N por L. N son 4 lados y cada lado mide 2. 4 por 2, 8. El área, perímetro, que es 8 por la apotema entre 2. ¿Cómo saco la apotema? La apotema podemos sacarlo con observación directa o por lógica. Recuerde que la apotema es del centro perpendicular al lado. Esta va a ser la apotema. Dice que el lado mide 2. Como este lado mide 2, y vean que la apotema sale aquí del centro, sería acá la mitad. Por lo tanto, la apotema mide 1. Entonces, de forma visual podemos encontrar que la apotema de un cuadrado, en este caso, mide 1. O revisamos el anexo 2, que dice que la apotema de un cuadrado es el lado entre 2, siempre va a ser la mitad del lado. En este caso es 2 entre 2, da 1. Por lo tanto, aquí ponemos la apotema 1, 8 por 1, 8, 8 entre 2, 4. Vamos con el ejemplo 3. Hay muchas formas de establecer el área, ¿verdad? Podemos determinar aquí el área, el apotema, el radio. Hay unas fórmulas para lo que es calcular el radio, ¿verdad? El radio de cualquier polígono lo podemos utilizar con L entre 2, con tan de sen del ángulo central dividido entre 2, ¿verdad? También hay otra fórmula para la apotema, que es L entre 2 entre tan del ángulo central dividido entre 2, le vamos a poner cita, etcétera, ¿verdad? Hay muchas formas de utilizar trigonometría para resolver estos problemas. En el anexo yo le puse, ¿verdad?, un resumen en realidad de fórmulas de áreas, donde aquí podemos utilizarlas de una forma más práctica. Determina el área de un hexágono. Hexágono es 6 lados, ¿verdad? Entonces dice que n va a ser 6. Y el radio mide 10. Entonces me piden el área y me dan el radio. Entonces en el anexo, mira, yo me acuerdo que por ahí venía algo para calcular áreas. Entonces usted se va y busca el anexo. Aquí. El área de un polígono se presentan 4 fórmulas. Entonces yo tengo el radio. Mira, aquí es conociendo el radio. Entonces agarro esta y me la traigo para arriba. R al cuadrado, n, seno del ángulo, etcétera. Me la traigo para acá. Entonces, ¿por qué? Porque conozco el radio. Entonces sería r al cuadrado por n por seno, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir los valores. El radio mide 10. Entonces sería 10 al cuadrado por n, es un hexágono que mide 6, seno de 360 entre n, que es 6 entre 2. Eso usted lo mete en la calculadora científica o en la que tenga acceso, que saque razones trigonométricas, y el área me va a dar aproximadamente 259,81 centímetros cuadrados. Entonces así me ahorro todos estos cálculos de acá, introduciendo el radio en la fórmula. Ejemplo 4. Determine el área de un pentágono si su apotema mide 6. Conozco la apotema y me están pidiendo el área. Entonces me vengo para acá. Ok, área. Y me conozco la apotema. Entonces voy a agarrar esta fórmula donde viene la tangente. ¿Por qué? Porque conozco la apotema. Me la traigo para acá.
Entonces así ustedes van a ir trabajando. No es aprenderse la fórmula, sino saberla ubicar y saberla aplicar, ¿verdad? La apotema mide 6, entonces la apotema mide 6, aquí la ponemos, 6 al cuadrado por n, contamos los lados, o si no, aquí me dicen que es un pentágono, por 5 por tangente. En la calculadora aparece sin costan, que es seno, coseno, tangente, por aquello que no lo encuentro, lo buscan en el lado superior derecho. Por tangente de 180 entre n es 5, y esto me da un área de aproximadamente 130,78. Voy con el ejemplo 5. Calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un octógono. Entonces, me vengo aquí, número de vértices de un octógono. Aquí, número de vértices de un octógono. Sería, el total es n por n menos 3 entre 2. N por n menos 3 entre 2. Pero me preguntan aquí desde un vértice. Entonces, desde un vértice sería la fórmula n menos 3. N menos 3. No era el total, ¿verdad? Entonces, ¿quién es n? Es un octógono. 8. A 8 le quito 3, da 5. Ahí se pueden trazar desde un vértice 5 diagonales, ¿verdad? Desde un vértice nada más. Ejemplo 6. Hallar la suma de los ángulos internos de un decágono. Entonces yo busco, ¿cuál era la fórmula para la suma de los ángulos internos? Sería la suma de la medida de los ángulos internos de 180 por n menos 2. Y n en este caso es un decágono, por lo tanto n, el polígono es un decágono, por lo tanto n, un decágono tiene que ser 10. Usted hace la sustitución y la suma de la medida de los ángulos internos es 1440 grados. ¿Cuál es el polígono en el cual se pueden trazar 20 diagonales en total? Vean que aquí no me están pidiendo el total de diagonales, porque me están diciendo que hay 20 en total, sino que lo que me preguntan es ¿cuál es el polígono? ¿Cuál es el polígono que usted puede trazar 20 diagonales en total? Dice que 20. Aquí tengo el total de diagonales. Entonces sería n por n menos 3 entre 2, pero yo no sé cuál es el polígono. Entonces, por ejemplo, una forma de hacerlo es que usted empiece, bueno, que sea un pentágono. Pone un 5, 5 menos 3 y lo divide entre 2. Dice que me da 5. No, no me da 5. Dice que me tiene que dar 20. Entonces usted puede decir, ah, bueno, no, profe, entonces voy a ponerle 13 lados, un polígono de 13 lados. 13 por 13 menos 3 entre 2, 65, no, me pasé. Ahora le voy a poner 10. 10 por 10 menos 3 entre 2, 35, no. Vea que así va a gastar demasiado tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a utilizar una ecuación, vamos a utilizar un despeje. Entonces vean que no hay que encontrar el número de diagonales, porque yo ya sé que son 20. Lo que tengo que encontrar ahora es cómo se llama ese polígono que tiene 20 diagonales, ¿verdad? Observe que no hay que encontrar la cantidad de diagonales, sino más bien encontrar el polígono que tiene 20 diagonales en total. Esto se logra con un despeje de la ecuación. Se puede utilizar la calculadora, ver anexo 3. Bueno, en el anexo 3 hay una breve explicación de cómo lo hace. Usted escribe la ecuación y le da shift igual y ya le da la solución. Igual aquí yo voy explicando un poquito de eso. Se identifica la fórmula correspondiente según el dato. Vean que me dieron el dato de 20, pero ¿el dato de qué? Del total de diagonales. Entonces yo sé que hay en total 20 diagonales. Entonces usted va a ubicar esa fórmula del dato, ¿verdad? Entonces la fórmula del total de diagonales es D es igual a N por N menos 3 entre 2, pero usted me dice, profe, ¿pero para qué voy a poner la fórmula si yo ya lo tengo? Son 20. Sí, pero eso es la forma de interpretar el problema, de hacer la ecuación. Entonces, escribimos la fórmula, que ahora sí, N vale 20. No, recuerde que N es la cantidad de lados, que yo no sé cuánto es N.
Eso es lo que yo necesito y cuántos lados tiene ese polígono. Por lo tanto, n lo vamos a dejar como una incógnita. ¿Quién es D? Yo sé que D vale 20 porque hay un total de diagonales, ¿verdad? Entonces, aquí, en lugar de esta D, yo voy a agregar el número 20. Aquí está, ¿verdad? Vamos a hacer la siguiente ecuación. 20 es igual por n menos 3 entre 2. Dice que n se mantiene porque es la incógnita que se va a despejar en la ecuación. Esto es lo que vamos a tener. En la calculadora no podemos utilizarlo con la letra n, por lo tanto vamos a ponerle una x en lugar de la n. Entonces esto es lo que usted va a escribir en la calculadora, la ecuación. Esto se llama ecuación, ¿verdad? Porque aquí hay un igual. Recuerde que aquí era d. Entonces 20. 20 es igual a x por x menos 3 entre 2, que era este despeje. Ese despeje tenemos la ventaja de que lo podemos hacer en calculadora. Le vamos a dar con las teclas Shift, Cal, igual, igual. Por lo tanto, x me da 8. Ah, mira, sí, x me da 8, pero el valor no es de x, es de n. Donde n indica la cantidad de lados, por lo que el polígono buscado es un octógono. Octógono. Me devuelvo a la pregunta. La pregunta era la siguiente. ¿Cuál es el polígono en el cual se pueden trazar 20 diagonales en total? Se pueden trazar 8. En un octógono se trazan 20 diagonales en total. ¿Cómo lo hice entonces? Cuando me dan el dato, yo lo que hago, voy a igualar ese dato a la fórmula. A la fórmula, en este caso la fórmula del total de diagonales. Aquí está, ¿verdad? Es n por n menos 3 entre 2. Esto lo ponemos en la calculadora, le damos shift al igual y yo ya obtengo n, que es la cantidad de lados. Al final usted verifica el nombre del polígono. Tenemos otro ejemplo de este tipo. Determine el polígono. Vean que no me están pidiendo ángulo central, suma, los ángulos internos, total de diagonales, sino me preguntan por el polígono, o sea, n. ¿Quién es n? Pero ahora me dicen que el ángulo interno mide 156. ¿Qué teníamos que hacer cuando me dan un dato? El dato lo igualo a la fórmula. Entonces inmediatamente buscamos la fórmula para el ángulo interno. Usted se viene acá. Es importante que estas fórmulas las trabaje en una ficha o un cartón o algo para que se las repase. Ángulo interno, aquí está. Ah, mira, esta es la fórmula del ángulo interno. Entonces usted se viene y la copia aquí. La fórmula del ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. Aquí está. Entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? 180 por n menos 2 entre n. Ahora sí, el dato es igual a la fórmula. Ya usted sabe cuánto mide ese ángulo interno. Lo borra, ¿verdad? Ese ángulo interno es 156. Entonces, el dato lo iguala a la fórmula. ¿Para qué? Para formar la ecuación. Recuerde que en la calculadora no puede poner n, pone la x, le da shift al igual y obtenemos n15. Por lo tanto, el polígono solicitado es un pentadecágono. Necesito que trabajen estos dos ejemplos con calculadora, ¿verdad? Para que pasen la parte de práctica lo aprendido. Vean que aquí ya me piden cuál es la medida de un ángulo central de un endecágono. ¿Qué era un endecágono? Es aquel polígono que tiene 11 lados. Entonces usted se repasa ahí, ¿verdad? Que era un endecágono y calcula el ángulo central. Aquí un ángulo interno, otro ángulo interno, pero depende del polígono. La suma de las medidas de los ángulos internos, un ángulo externo, el número de diagonales desde un vértice, las diagonales de todos los vértices, o sea, el total. Otra vez el total, determine el área del perímetro. Si un lado, aquí vean que le dan el lado, le dan la apotema, entonces usted ahí se va ayudando con la de las áreas. Y como en estos últimos ejemplos, vean que aquí ya me piden el polígono. Me piden el polígono, por lo tanto es con despeje. Aquí me dan el ángulo central y aquí sería la suma de los ángulos internos. Es importante que usted se autoevalúe cuando envíe las guías, ¿verdad? Va revisando
Vean que en las guías no ocupó solo el resultado, necesito el procedimiento. Esto sería de la guía número 4 para décimo. Cualquier consulta, recuerden estarlas haciendo en el grupo.